Hola a todos, los saludo con muchísimo cariño, bienvenidos a otro de mis videos. Quiero felicitarlos muchísimo por la intención que tienen ustedes de seguir construyéndose como padres, como maestros, para así comprender cada día más esa maravilla que tienen nuestros niños en su ser. Recuerden que mis videos son siempre atinados a abrir conciencia, a despertar en conciencia sobre las diferentes condiciones que pueden manifestar nuestros niños, pero bajo una perspectiva mucho más humana, mucho más amorosa, más consciente y sobre todo observándolos desde ese potencial, desde esa maravilla que verdaderamente ellos son. Entonces hoy les tengo un tema que se me hace muy importante y es los miedos que pueden presentar los niños que presentan condiciones como el déficit de atención, como el autismo, problemas de aprendizaje, inclusive dificultades de lenguaje, y cómo nosotros al conocer a profundidad estos miedos podemos por supuesto ayudarlos. Nuestros niños crecen con muchas inseguridades debido a, como siempre lo he explicado en mis videos, a todas las incomprensiones, inconsistencias que ellos pueden ir sintiendo. Entonces es importante que nosotros podamos reflexionar sobre algunos de ellos, voy a nombrarles 10 de esos miedos, para así poder canalizárselos y poder así comprender que si ellos crecen seguros, crecen teniendo una perspectiva amorosa en su vida y no una perspectiva de miedo, nuestros niños van a poder proyectar todo ese brillo que ellos tienen en su interior. Entonces, vamos a empezar con los miedos. El primer miedo es el miedo a fallar, el miedo a fracasar, el miedo a que lo que ellos realizan y hacen les salga mal. ¿Por qué? Porque constantemente estos niños sabemos que son muy inteligentes, pero debido a todas esas condiciones que los acompañan, como la dificultad a nivel de las funciones ejecutivas, que planear, que organizarse, ejecutar, su dificultad de atención, sus inseguridades que van construyendo por todos esos limitantes que ellos van sintiendo cada vez más, entonces crecen con esa idea de que lo que ellos van a hacer, lo van a hacer mal. Entonces por eso muchos de ellos, cuando no se enfrentan a alguna actividad, cuando no quieren hacer alguna tarea, cuando no quieren cumplir una responsabilidad, no es que ellos no lo quieran hacer, sino que tienen un miedo muy profundo al fracaso. Tienen un miedo muy profundo a sentir que fallan de nuevo y que por supuesto se decepcionan ellos y decepcionan también a padres, decepcionan también a maestros. Y esto, pues lógico, les genera no solamente miedo, angustia, sino también mucha tristeza. Por eso es importante que nosotros podamos hacer conciencia de que todo lo que ellos hacen, ellos se esfuerzan verdaderamente para hacerlos y que es una época en la que nosotros debemos transformar cada vez más nuestra perspectiva. Recuerden que esa es la idea de la visión que yo les estoy mostrando con pedagogía sana y que en esa transformación podamos sentir que ellos, si fracasan, no van a sentirse juzgados, ni comparados, ni culpados, y que pueden tener también la oportunidad de sentirse vulnerables, porque esa perfección va a llevar inclusive más adelante a que ellos tengan personalidades obsesivas, perfeccionistas, y eso no va a hacer que ellos puedan sentirse felices en su vida. El segundo miedo que ellos pueden presentar es alejar a las personas que ellos tienen a su alrededor por su personalidad. Muchos de ellos, ustedes saben que yo tengo una trayectoria muy grande frente al manejo y frente a la convivencia de todas estas condiciones. Entonces muchos de los niños y los jóvenes me dicen: Martica,
por mi condición de hiperactividad, por mi condición de impulsividad y por mi condición de no poder comprender instrucciones, de no poder comprender contextos, de no comprender tantas cosas, la verdad yo sentía que las personas como que se alejaban de mí, los amigos se alejaban de mí, inclusive cuando mis padres me llevaban a una visita, me decían, bueno, vamos a visitar a unos amigos, a unos familiares. Yo sentía mucho miedo porque sabía que no iba a ser bien recibido, porque siempre había algo que a ellos les iba a avergonzar de mí. Entonces, este miedo me ha acompañado y efectivamente lleva a que yo me sienta muy inseguro, a veces en los contextos sociales, cuando voy a conseguir amigos, en las relaciones en general. Entonces es importante que nuestros niños comprendan que nosotros los aceptamos, los amamos tal y como son. Si ellos están encontrando cada vez más aceptación en la personalidad, aceptación en todos esos contextos que para ellos son complicados regular, entonces esto va a hacer que ellos puedan crecer muy seguros. Esto no significa que no los acompañemos, que no los ayudemos a autorregularse, pero siempre recuerden desde el contexto de la comprensión, del afecto y del amor. El tercer miedo es no tener amigos. Este sí que es un miedo que lo tienen sobre todo los niños pequeños. Entonces llega un momento en que dicen, no, yo siento que los amigos no me quieren, yo siento que por mi personalidad ellos no quieren hacer amistad conmigo. Entonces es el niño que muchas veces va al colegio, pero va con mucha tristeza, va como con mucho desánimo, va con mucha inseguridad, con mucho miedo, porque él en el fondo siente que no puede conseguir amigos. El niño que tiene, por decir algo, una dificultad de lenguaje, que le cuesta interiorizar el lenguaje y le cuesta comprender el contexto, entonces muchas veces pues no va a comprender los juegos de los otros niños. Entonces esto hace que los otros niños los aparten y la verdad esto es un miedo que ellos tienen muy constante. Y ya cuando son más grandecitos, entonces empiezan a pensar, ¿será que yo voy a tener a alguien en la vida? ¿Voy a crecer acompañado? Y muchos de ellos temen a la soledad. Entonces, observen por qué es tan importante que nosotros podamos conectarnos con el corazón de nuestros niños, de nuestros jóvenes y comprender que esto es algo que debemos atender y debemos ajustar en la vida de ellos. El siguiente miedo es a ser comparados. Infortunadamente, estos niños están constantemente comparados, ya sabemos que con los hermanos, que con los amigos, que con los primos, que los mismos compañeritos de clase, entonces tienen un miedo muy profundo de no dar la talla frente a los otros niños y esta comparación lleva a que se sientan inseguros, también bajen su autoestima y sobre todo sientan también un miedo muy grande a ser observados. Entonces, he ahí que nosotros debemos cada vez más estimularlos y comprender que ellos tienen estos miedos y que nosotros debemos cada vez más acercarnos bajo una idea más profunda y cada vez más constructiva. El siguiente miedo es el miedo a ser enjuiciado. Ya sabemos que nuestros niños, infortunadamente, si están en un contexto muy inconsciente, entonces es el niño que constantemente está enjuiciado, eres un desobediente, eres un perezoso, no prestas atención, mira qué despistado eres un desorganizado. Entonces también ellos crecen con ese miedo a ser enjuiciados. Y esto lleva a que muchos de ellos o tengan una personalidad en un contexto, dijéramos, como muy agresivo, porque sacan toda esa tristeza, todo ese dolor, bajo esa perspectiva de la ira disfrazada de tristeza, de miedo, o por el contrario, muy introvertidos, por el miedo a la comparación. Entonces,
cuando están socialmente, dijéramos, expuestos, entonces ellos tienen miedo y si tienen algún don, un talento, tienen miedo a mostrarse. Entonces, por decir algo, si mi primo canta bien, pero yo también, entonces tengo miedo a cantar en una reunión porque como constantemente han sido comparados, entonces ellos como que primero está el miedo por delante y no la seguridad que pueden ellos conseguir si nosotros cada vez más hacemos conciencia de esto. Esta comparación también les hace mucho daño. El siguiente miedo es el miedo al rechazo. Yo creo que ese es uno de los que más está presente y perdura por todas sus vidas cuando no hemos tenido un proceso asertivo, amoroso, consciente, como el que yo siempre les nombro aquí en Pedagogía Sana, ¿no? Es importante que nosotros podamos hacer conciencia que nuestros niños se sienten rechazados bajo diferentes contextos, no solamente sociales, académicos, sienten el rechazo, la comparación. Muchos de ellos me dicen, mira Martica, inclusive en mi propia familia siento que me rechazan porque no soy el buen estudiante, porque le causo problema a mis papás, porque no presto atención, porque no hablo bien, porque no sé relacionarme y a veces inclusive siento el rechazo de mis propios padres, de mis propios hermanos. Entonces, es hora de que nosotros podamos transformar cada vez más nuestro corazón. Es época de cambio, lo vuelvo a decir. Es época en que nosotros podamos abrir la perspectiva y podamos aceptar a nuestros niños y comprender que si ellos se sienten amados y aceptados, entonces ellos también van a aprender a aceptarse. Y esa es la mejor herencia que nosotros les podemos dejar. El siguiente miedo es no hacer las cosas como los demás. Saben que alguna cosa van a hacer mal. Si están haciendo una tarea, entonces van a fallar con alguna cosa, con una operación, con un escrito. Si mamá o papá me mandan a cumplir una responsabilidad, se me olvida algo, no seguí la instrucción. Entonces tengo ese constante miedo de que yo voy a hacer algo y algo malo va a pasar, o voy a dañar algo, o voy a tumbar algo, o voy a regar algo. Entonces tienen ese constante miedo, ¿no? Ese constante miedo de no hacer las cosas bien, de fallar y de no hacer las cosas como los demás. Entonces también es importante que nosotros hagamos conciencia de eso y que nos transformemos cada vez más y que podamos comprender, vuelvo y lo digo, con muchísimo corazón y con muchísimo amor. Ellos no se lo proponen, son niños que tienen conciencias muy libres, muy inteligentes, muy sabias y muchos de ellos están pensando en toda esa realidad que en el mundo real, dijéramos, no pueden vivir. Entonces también eso lleva a que ellos tengan pensamientos, muchos de ellos como obsesivos y teman, lógico, fracasar, teman fallar, teman no hacer las cosas como los demás porque ven como el primito, el hermano, le va muy bien en las actividades escolares, en las responsabilidades que les ponen a hacer. Entonces, así que tenemos que estar muy atentos a este miedo también. El siguiente miedo es un miedo que para ellos es muy doloroso y es el miedo a fallarle a sus padres o el temor de perder el amor de sus padres. Muchos de los niños y los jóvenes con los que yo he estado me dicen, Martica, desde niño sentía tanto miedo al fracaso porque sabía que mi papá se estaba esforzando, por decir algo, para darme el estudio, para apoyarme y tenía mucho miedo a fracasar, a fallarle. Y ese miedo hasta ahora me acompaña y ese miedo me ha limitado. Pero muchos de ellos también sienten que son rechazados y sienten el desamor, entonces me dicen, bueno, me han diagnosticado, por eso es que yo les digo, pueda que nosotros sepamos o hayan sabido ustedes los diagnósticos de sus niños,
pero esto no significa que nosotros tengamos que rotularlos y ellos crezcan creyendo que son una etiqueta y son personas raras, porque eso no es así. Entonces muchos de ellos se sienten como rechazados por las condiciones, por los comportamientos que tienen y se sienten rechazados, lógico, en el contexto familiar y también pues en el contexto escolar, en el contexto social, y esto lleva a que, lógico, se quebrante su autoestima, crezcan con mucho dolor y sobre todo con personalidades más adelante huidizas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a poner máscaras. Les recomiendo ver el video que tengo sobre cómo sanar la herida de rechazo en mi hijo que presenta la condición del déficit de atención. Entonces es el niño, el joven o el adulto que ya luego, como siente tanto miedo de sentirse rechazado, entonces huyo. Me invitan a una reunión, prefiero no ir, inclusive más grande, conozco una pareja, siento que me gusta esa pareja, pero no puedo aceptar esa relación por el miedo a otra vez sentir ese rechazo que yo sentí de niño. Entonces es muy importante que nuestros niños comprendan que ellos son amor puro, que son maravillosos. Los niños de hoy son infinitamente evolucionados, no importa qué condición tengas, siempre los he dicho en mis videos. Por eso les recomiendo cada vez más la construcción que ustedes puedan hacer y construcciones abiertas como las que les ofrezco en Pedagogía Sana, que no son las construcciones solamente del activismo y de los ejercicios, sino son construcciones mucho más profundas, mucho más conscientes, en donde ustedes pueden crecer como padres, como maestros. Así que es importante que nosotros podamos comprender que este miedo también los acompaña por mucho tiempo, cuando por supuesto no es trabajado y no es atendido. El siguiente miedo a creer que ellos son un fracaso. Muchos de ellos me dicen, Martica, de niño crecí creyendo que era un fracaso y ya de grande, como no tuve un manejo asertivo hasta que llegué a comprender aquí en Pedagogía Sana que era un ser muy valioso, tú me lo hiciste saber. Mientras tanto crecí con esa sensación de fracaso y por supuesto tenía ese miedo a el futuro, ¿no? Porque me decían y yo escuchaba también muchas personas que le decían a mis padres, inclusive profesionales, que su hijo no va a servir, que su hijo va a tener grandes problemas en la vida, que su hijo va a ser un inútil. Entonces es importante que hagamos conciencia que nuestros niños están absorbiendo todo lo que encuentran a su alrededor. Son altamente sensibles, son altamente sensitivos. Todos los niños de hoy presentan eso. Entonces, si ellos crecen con ese miedo al futuro, pues imagínense, y más cuando ven un padre que está constantemente en una angustia por ese futuro, pero no está atendiendo su presente, y el presente es ese, el presente es hoy cuando tú debes hacer feliz a tu hijito, es hoy cuando tú debes atenderlo, pero desde una perspectiva amorosa, bajo un proceso asertivo, es hoy, para luego así construir esa personalidad segura, consistente, amorosa, decidida, que merecen tener todos nuestros niños y nuestros jóvenes de hoy.